se sabía que no se tenía idea, no se tenía idea de qué era lo que curaba, pero sabían que curaba. Entonces se conocía su poder terapéutico, industrial y psicotrópico, por lo que la provisión fue por la parte psicotrópica, pero lo incluyó a toda la planta cannabis. Como tenía el aspecto psicotrópico, entonces ahí fue la prohibición total a todo lo que es cannabis. Eliminando la posibilidad de invertir en investigaciones científicas, y fue satanizada en el mundo por intereses políticos y económicos. Fue en este entorno donde el doctor Rafael Mechula, estamos hablando del siglo pasado, 1940, 1950, separa los primeros componentes curativos de la cannabis, el CBD y el THC. Y posteriormente descubre el sistema endocannabinoide en el año 1990. Tenemos 31 años, ahora ya 32, en que se inició la investigación científica sobre este sistema en un medio restrictivo, ilegal y sin financiamientos, con una fuerte oposición de la industria farmacéutica. Con eso se dan idea de en qué medio se han encontrado todos los desarrollos que tenemos de lo que es la cannabis medicinal, a pesar de todo lo que está en contra. Aquí tenemos en el año 1517 a 1818 el uso medicinal. Se utilizaba como uso medicinal, ya se conocía el aspecto psicotrópico, pero se utilizaba mucho en el aspecto industrial y en alimentos. Aquí vemos los tallos tan largos que se tienen precisamente del cáñamo para hacer lo que es fibra y lo que es textil. En el año de 1819 a 1936 se genera una industria y se empiezan a hacer jarabes y empiezan ya a hacer revistas y empieza ya una situación en bonanza de lo que viene siendo la cannabis. Sin embargo, a partir del año 1920 hasta el 37 fue una lucha por prohibir la cannabis. Había luchas internas debido a que se conocía que la gente que fumaba cannabis obviamente tenía problemas psicotrópicos, había un mal comportamiento, y entonces ahí se veía una situación negativa. Esto hizo, junto con otros muchos intereses económicos de la industria farmacéutica, en aquel entonces estaba la prohibición del alcohol, o sea, de la cerveza, en el año 1920. Entonces se hizo la prohibición, se empezó a buscar la manera de prohibir el uso de la cannabis. Y fue en el año de 1937 que se instituye la prohibición en Estados Unidos y ahí por consecuencia en muchas partes, casi se puede decir que en todo el mundo. Esta prohibición sigue todavía hasta el día de hoy, obviamente con más tolerancia en muchos países. Ya en Estados Unidos hay 35 estados que la admiten, que no es prohibida. Y en México estamos en el proceso precisamente de la legalización. Sin embargo, en el caso de la medicina, o lo que viene siendo la cannabis medicinal, ya en México a partir de 1917 entró ya y ahorita está en el estudio de su regulación. Pero fue en el año de 2019, aquí estaba mal el dato, 2019, empieza el flujo grande, o sea, el desarrollo grande de la investigación por el COVID, porque se encontró que la cannabis tiene mucho que dar para poder llevar a cabo efectos terapéuticos para el COVID. Aquí el doctor Rafael Mechula en 1960 separa el THC, en el 72 separa el CBD y en el 90 identifica el sistema endocannabinoide. Antes de él estaba el doctor Roger Adams en el año 1940, descubre ya por los primeros indicios del CBD. Sin embargo, no continuó su investigación debido precisamente a la prohibición que ya se tenía. Entonces se dan cuenta de que, pues, desgraciadamente a esa prohibición no se ha podido adelantar lo que se pudiera haber tenido de alguna cannabis en la actualidad. O sea, un desarrollo enorme. Sin embargo, lo estamos empezando a tener. La composición de la cannabis es muy compleja y es única en el reino vegetal, porque la investigación científica es fundamental precisamente por eso, porque es sumamente compleja y tiene tantos elementos. Tiene esteroides, polifenoles, glicolizados. Se han identificado más de 1,689 elementos o compuestos. Entre ellos están 19 flavonoides, que son los que le dan el olor y el sabor a la planta. Los terpenos, tiene 156 terpenos, tiene terpenoides, 187 terpenoides, y tiene, hasta el día de hoy se han descubierto 183 fitocannabinoides. Obviamente descubrir no significa investigar, hay mucho por investigar, pero de lo investigado es lo que entre ellos está el CBD y el THC. Y aquí en la gráfica podemos apreciar cómo se inicia en 1940 una cierta investigación más formal,
para ya a partir de 1992 y el año 2019 ya se dispara la investigación debido precisamente al impulso que está dando el COVID. Aquí vemos por qué estamos hablando de dos elementos distintos de la misma cannabis. Lo que viene siendo la parte hembra es marihuana, definida como marihuana, y la parte macho es definida como cáñamo. O sea, por lo tanto, la cannabis es una planta dioica. Esto lo ha definido varios científicos y entre ellos el doctor Mechula. Sin embargo, hay otras personas o científicos que mencionan que lo denominan variedades. Puede ser así. Entonces, o sea, no está peleado una idea con el otro. Sin embargo, hay que definir que son distintos. Una cosa es lo que viene siendo la marihuana y otra cosa muy distinta, lo que es el cáñamo. Pongo aquí estas gráficas para que vean la apariencia. La marihuana es un arbusto de 1,80 máximo 2 metros. Y lo que es el cáñamo es prácticamente un árbol aproximadamente de 4 a 6 metros de altura, con tallos muy largos, que donde se industrializa precisamente es la parte industrial de lo que se hace con el cáñamo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, en tal caso, podemos definir que la marihuana es psicotrópica y el cáñamo viene siendo terapéutico. Sin embargo, podemos mencionar también que la marihuana es psicotrópica y también es terapéutica. Y el cáñamo nada más es terapéutico. Entonces aquí hay una diferencia muy clara. Pero ¿qué procede cuando vamos a hablar de que vamos a obtener el CBD o el THC? Es que de la planta, cuando se obtiene la planta, no se tiene todavía el CBD y el THC, se tiene que llevar a cabo una descarboxilación. ¿Qué significa eso? Significa un calentamiento, hay que calentar la planta, es un proceso. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de la planta, antes de calentarse, existe el ácido cannabidiólico y el ácido tetrahidrocannabinólico, que son ácidos, son muy inestables. Entonces, cuando se calientan, pasan a ser el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol. Entonces, ese es el proceso. Se calientan y se va a obtener ya los productos de THC y CBD. Ahora bien, que es muy importante mencionarlo, en la actualidad y debido a las investigaciones que se han desarrollado a través de lo que se inició para encontrar algunas respuestas hacia el COVID, se encontró que lo que viene siendo el ácido cannabidiólico y el ácido tetrahidrocannabinólico, que son inestables, ya se encontró la forma de volverlos estables y son sumamente potentes y fuertes y son los que precisamente están haciendo en la investigación con resultados muy positivos que este proceso de cannabis, o sea, de estos ácidos, hagan de tal manera que el COVID no permanezca en nuestro cuerpo, o sea, no sea bien recibido, o sea, elimina la recepción del COVID en nuestro organismo. Esas investigaciones están teniendo como buenos resultados y de hecho, ya por estas fechas, ya estamos hablando hace 3 meses, ya por estas fechas debe tener ya resultados muy positivos, los cuales no he entrado a investigar más a fondo, pero sí se tenían esos visos de positividad, de éxito, de que estos ácidos tenían un gran poder para eliminar el COVID. Esto incluso el TEC Monterrey, por ahí se estaba en la investigación y de hecho tiene resultados muy positivos. Entonces, con esto se da a entender que la planta tiene que ser calentada para poder tener el THC y el CBD y hacerlos estables. Cuando hablamos de doping, porque precisamente allá vamos, porque el THC pues en los análisis de doping va a salir, es muy importante mencionar lo siguiente. El CBD no es catalogado como droga y se omiten los análisis de doping. O sea, tomar CBD y salir en un análisis de doping no genera un problema. El problema es cuando el THC aparece. Y está permitido, la cantidad de THC son 50 nanogramos por mililitro. Generalmente se obtienen eso en la orina, se puede tener análisis de sangre, en el cabello, en la saliva, pero normalmente por costos y por rapidez es en la orina donde se hace el análisis y ahí se tiene un límite de 50 nanogramos por mililitro. Quiero llevarlo a una normalidad. En dosis normales, o sea, si yo estoy tomando CBD, tomo alrededor de 20 a 30 miligramos por mililitro al día. Esos 20 o 30 miligramos son aproximadamente de 12 a 18 gotas diarias de CBD, según mi microdosis que esté tomando. Y estos representan aproximadamente de 80 a 100 nanogramos. Obviamente estoy muy pasado en caso de que me hagan un análisis de doping. Pero sin embargo, al inicio, estamos hablando de 80 a 100 nanogramos, pero cuando empieza el proceso
de metabolización que se tiene en nuestro hígado, obviamente ya, y de ahí se va a expeler la orina, o sea, va a salir al riñón, el riñón a la vejiga, y de allí sale la orina. La orina ya va a tener, llega a tener un máximo 30 nanogramos, o sea, estamos hablando de que estamos abajo de ese nivel. Pero ¿por qué mucha gente sí sale en el doping, el THC? Porque el THC y junto con el CBD son les gusta mucho la grasa, son liofílicos. Entonces esa cualidad hace que el THC se quede más tiempo en nuestro cuerpo y se batalle más en poder eliminarse. Por esa razón, en algunos organismos, algunas personas, pueden aparecer las trazas de THC y den positivo. Pero el 90% de las personas no tiene ese problema. Sin embargo, por precaución, sí vale mencionar que cuando se toma CBD y que contenga de espectro completo, es posible que pueda dar doping positivo cuando se tiene por el THC que contiene. Ahora bien, estamos hablando siempre de que si es un ángel o es un demonio. ¿Qué sucede con la cannabis? Estamos hablando de una situación en algunas que se originó en forma negativa. Sin embargo, se originó en la antigüedad como uso totalmente terapéutico, o sea, era parte de la curación. Desde hace más de 7,000 años que el ser humano convive con la cannabis y lo usaba para eso, para utilizarlo para remedios. Posteriormente se encontró que también el aspecto ceremonial lo utilizaban precisamente al momento de la quema de la planta, pues existían los vapores y ahí ya se empezaba a tener el efecto psicotrópico. Pero eso fue como una consecuencia, pero realmente su efecto básicamente fue terapéutico. Ahora bien, quisiera hacer la comparación, si se me permite, es como tener un cuchillo o la televisión o un carro. Un cuchillo con eso cortamos nuestros alimentos y es necesario en la cocina. Una televisión es la que nos da la pantalla, nos informa, nos divierte en mil cosas. Y el carro, pues es el que nos transporta a nuestros lugares de origen o a nuestros trabajos, en fin. Pero cada uno de estos depende de quién lo use. Un cuchillo puede ser un arma que mate. Una televisión puede ser un elemento que pueda entrar a nuestro hogar y va a envenenar la mente de los que estamos ahí. Nos va a traer negatividad. Un carro puede ser que mal manejado va a matar gente o va a tener un accidente. Y esto estamos hablando que la persona que maneje, que es la persona, es la que lleva a cabo esa situación negativa, no en sí el cuchillo o la televisión, el carro. Y entonces en este sentido, si hablamos de la cannabis, que es cáñamo y marihuana, el cáñamo tiene efectos terapéuticos, que son los que estoy mencionando aquí, como son alimentos, se toma o se usa en el aspecto industrial, se utiliza, con ellos se hace de ahí se extrae madera, que podríamos eliminar muchos problemas si de veras sembrásemos el cáñamo para utilizar la madera y así evitar la tala de los bosques que son pulmones del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y aparte sería mucho más económico el proceso de obtención de la madera a través de lo que es la cannabis. O sea, también se fabrica papel. Antiguamente se hacía el papel de cannabis, ahora ya no, pero era una industria anterior. ¿Por qué no se hizo ahora? Por la prohibición que se tenía. El aspecto textil, las cuerdas, que desde siempre se han tenido la humanidad, desde los vikingos, que se sus cuerdas, o las cuerdas que de los barcos que venían de Colón, que venían con Colón en las carabelas, esas cuerdas eran de cáñamo. Entonces, o sea, era parte de. Sin embargo, la prohibición evitó ese tipo de industrias que se hiciera más grande. Ahora bien, hablando de la marihuana, tiene el uso terapéutico y el uso psicotrópico. Lo que conocemos de la marihuana básicamente es el uso psicotrópico, porque es el que es más conocido, el más popular y por el cual precisamente se tuvo la prohibición. Y es donde viene la parte importante. Bien utilizado, la marihuana es cura, nos va a ayudar. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué efectos tenemos del CBD a través del sistema endocannabinoide? Aquí tenemos 16 efectos que nos puede dar, ya comprobados, científicamente probados, y que ahorita actualmente están en desarrollo muchas investigaciones para darle la certeza que muchas personas o a nivel médico todavía no se la quieren dar. Pero la realidad es que está trabajándose precisamente de forma muy acelerada, incluso debido a la prohibición que se ha tenido, para poder llevar a cabo estos adelantos, estos descubrimientos científicos, o sea, integrar todos los beneficios de lo que viene siendo el CBD o la cannabis medicinal a la humanidad.
Y estos 16 efectos son pocos comparado con lo mucho más que puede producir. Ahora bien, ¿qué efectos tiene el THC? No es tan solo el psicotrópico. El THC frena el desarrollo de las placas amiloides del cerebro. ¿Y qué son las placas amiloides? Son el principio del Alzheimer. Entonces, imagínense el THC, ya tenemos un efecto muy positivo del THC. Ayuda a disminuir el dolor, eso es claro. Cuando damos a una persona que tiene cáncer una cantidad proporcional de CBD y THC, va directamente a eliminar el dolor de los dolores tan intensos del cáncer, o de otro tipo de una fibromialgia, por ejemplo, o de una neuropatía. O sea, realmente su efecto es muy contundente del THC. ¿Por qué? Porque podemos hablar un poco más científicamente en el sentido de que va a propiciar la anandamida, que precisamente son los que va a hacer que se tenga el bloqueo de dolor, va a hacer que se produzcan las endorfinas, en fin, es una cadena de efectos que el THC propicia y que el CBD también ayuda a propiciar. Ahora, ¿qué hace más el THC? Relaja. Todo el mundo piensa que aloca, no, que proporción adecuada relaja el THC. Activa el hambre, porque hay personas que requieren el apetito, o sea, necesitan comer, entonces activa el apetito. Se vuelve la persona más creativa al activar el lóbulo frontal con medidas adecuadas, con el porcentajes adecuados. El THC puede llevar a cabo ese efecto. Aparte, induce al sueño, porque elimina el insomnio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es? Así es. Precisamente porque propicia, tanto junto con el CBD, propicia la elaboración de las tres hormonas fundamentales, que son la serotonina, la dopamina y la anandamida. Entonces, hay explicación científica de por qué el THC nos hace tanto bien. Es antiemético, o sea, ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer y que tienen quimioterapia? No pueden recibir alimento, no tienen ganas de comer y lo que comen lo regresan, lo vomitan. Con la unión de THC con CBD van a tener el efecto antiemético, se elimina, o sea, no van a poder vomitar y aparte van a tener hambre. Y es anticompulsivo, o sea, eso es cuestiones de, lo hemos comprobado, y de hecho las primeras medicinas que se patentó en Estados Unidos, donde se utilizó el CBD, THC, viene siendo precisamente la medicina que va a la epilepsia, o sea, las convulsiones. Entonces se dan cuenta que sí tiene muy, bueno, esta es una parte de lo que mucho que hemos encontrado el THC. Ahora, en combinación con el CBD es anticancerígeno. Se ha comprobado en probeta y en efecto, ya científicamente está por terminar todos estos estudios, donde el CBD actúa con el cáncer, porque evita la proliferación de las células del cáncer. Ahora, con dosis muy controladas de CBD y THC, puede controlar la esclerosis múltiple. O sea, la destrucción de la mielina la puede controlar. ¿Por qué? Porque hay un efecto neuroprotector del CBD y del THC y un efecto neurogénico, o sea, van a propiciar la generación de nuevas células, de nuevas neuronas. Entonces, precisamente por eso ese efecto neuroprotector. También con esas dosis controladas va a ayudar al Parkinson, tan importante que es problemas de trastornos que se generan precisamente por problemas de una mala transmisión, de una muerte de la dopamina, o sea, se va eliminando la dopamina. ¿Qué sucede con este dúo CBD-THC? Van a propiciar que la dopamina deje o sea, se vaya eliminando. Van a retrasar esa eliminación. ¿Por qué? Porque van a tener oportunidad de generar elementos que lo permitan controlar este efecto. Entonces, eso es, insisto, eso está en estudio, se está comprobando que así es, porque todas las pruebas que se han hecho han sido positivas. Entonces, créanme que esto sucede porque lo estamos viviendo. Hay muchos testimonios de que así lo dicen y lo comprueban. Ahora, la epilepsia, les dije hace un momento, la primera medicina que se autorizó por la FDA en Estados Unidos precisamente fue para la epilepsia, utilizando el CBD con una dosis de THC. Estamos hablando de un espectro completo. Y obviamente también todas las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué razón? Porque el CBD y el THC se integran a nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide viene siendo un sistema de neurotransmisión. O sea, estamos hablando de como un internet de nuestro organismo. Y entonces al momento de que entra a reforzar un sistema de neurotransmisión, hace que los problemas de neurodegenerativos que precisamente provienen de un problema cerebral, de un problema de las neuronas, empiecen a, no quiere decir que se van a eliminar, pero pueden controlarse. La sintomatología se puede controlar.
Entonces es donde viene la parte importante de este dúo, CBD-THC. Aquí es una declaración muy importante que muchas personas a veces tienen duda. El CBD, cuando entra en nuestro organismo, no es recibido por los receptores CB1 y CB2. Eso es muy importante porque el CB1 y el CB2 no hacen mucha química, son antagonistas del CBD. Al inicio entra y no entra a activarlos. Sin embargo, si hay, el THC sí lo hace. Si el THC inmediatamente llega y sí activa el CB1 y el CB2. Por esa razón es importante mencionar que cuando tomamos el CBD de full spectrum o de de full spectrum, que contiene menos del 0.3% de THC, es cuando entonces se va a motivar todo el sistema endocannabinoide. Hago esta aclaración porque ahorita voy a definir precisamente el ámbito o el círculo de los efectos terapéuticos de cada uno de ellos. O sea, con THC y sin THC. El CBD junto con el THC va a entrar perfectamente a activar al CB1 y al CB2, junto como lo hace el THC, precisamente porque el THC actúa como la llave maestra que abre la entrada para que el CBD entre a los receptores y pueda motivar a todo el sistema endocannabinoide. Entonces es muy importante esto para que se conceptualice que cuando alguien dice yo quiero tener el CBD aislado, bueno, sí, pero su efecto no va a ser el mismo. Con el 0.3% de THC máximo no se tiene efectos psicotrópicos. O sea, eso es muy importante. Eso lo define incluso como legal en todo, es la parte legal en todo el mundo, incluso en México. En México es legal que tenga menos del 0.3% de THC. Ahora, como menciono, es la llave maestra para que se activen el CB1 y el CB2, o sea, todo el sistema endocannabinoide. Aquí vemos una gráfica muy interesante. ¿Por qué el CBD requiere el 0.3% de THC? El CBD va directamente, le va a hacer el CB1 y el CB2 le van a hacer el feo. Cuando tiene ese 0.3% lo van a recibir bien. Esa es la explicación más lógica. Ahora bien, todo el mundo conocemos que el THC nos va a alocar. El THC va a hacer que se motive la anandamida, que se motive la dopamina. La dopamina es la que del efecto del placer, de la recompensa. De hecho, los vicios, las adicciones se generan porque ya sea la droga en sí, ya sea marihuana o ya sea un opioide, van a activar a la dopamina y ahí está el efecto del placer y entonces por eso buscan el placer. Y el THC es lo que va a buscar, el placer. Ahora bien, solo, pero también tiene los efectos terapéuticos controlados y con dosis muy específicas. Pero cuando estamos hablando con el CBD y el THC en diferentes porcentajes, ya estamos hablando de tratamientos específicos para diferentes enfermedades. Es donde viene la parte importante. Y una cosa curiosa, pero muy clara, es que el CBD con el THC evita que el THC llegue a los efectos psicotrópicos, o sea, no actúa en esa forma, actúa todo con toda la gama terapéutica. Entonces, el CBD como que controla o inhibe la acción del THC en el sentido psicotrópico y lo deja actuar solamente en el sentido terapéutico. Esto lo vemos muy claro porque las instituciones que están destinadas a tratar de eliminar la adicción, parte de sus tratamientos es utilizar el CBD para precisamente evitar que se tenga el vicio o sea, que se elimine la adicción de la marihuana o del alcohol o de los opioides. El CBD actúa eso como una antidroga, porque el CBD no es droga. Entonces, una de sus funciones es esa, mitiga esa acción. Y aquí vemos unos círculos del espectro que hemos hablado, perdón, círculos de los efectos terapéuticos que hemos hablado. Si hablamos de un CBD aislado, pues su círculo es pequeño, quiere decir que tiene un poco efecto terapéutico. Ustedes se pueden dar cuenta que el círculo es pequeño, entonces va a actuar en diferentes enfermedades, pero no en todas. ¿Qué significa esto? Que digamos una persona que tiene un problema y que necesita no tomar CBD precisamente porque tiene que entrar a su trabajo y el THC va a salir ahí en el análisis de doping. Entonces, obviamente, pues, tiene que tomar algo que no tenga THC. Entonces, ahí es donde viene el aislado. Sin embargo, hay otro elemento que es importante, que es el de CBD de amplio espectro. El CBD de amplio espectro, que es el círculo amarillo, va a tener mayor oportunidad de efectos terapéuticos porque contiene lo siguiente. Tiene el CBD y tiene la familia del CBD, como CBG
pues, carnicormeno, carnigerol, en fin, varios elementos de la familia del CBD, que cada uno de ellos tiene efectos terapéuticos muy distintos y que definitivamente van a activar otra parte del sistema endocannabinoide. Y aparte tiene los terpenos y flavonoides que tienen efectos terapéuticos bastante fuertes y bastante positivos en nuestro organismo. Entonces, al momento de que entra el CBD en amplio espectro en nuestro organismo, va a tener esa actividad. Sin embargo, y hablando del círculo azul, es cuando estamos hablando del CBD con espectro completo. ¿Qué va a suceder? Pues es mayor la cantidad o el diámetro o la distancia del círculo es mayor lo que va a cubrir de enfermedades, de efectos terapéuticos, porque contiene, aparte de lo que contiene el espectro amplio, va a tener el 0.3% de THC. Esto es muy importante para que vean que ese 0.3% de THC es el que precisamente le permite la llave de entrada a todo el sistema endocannabinoide. Esto quede claro precisamente por eso es que estos tres elementos deben ser conceptualizados cuando estamos en un tratamiento. ¿Qué voy a tomar? Y eso ahí es donde viene el profesional que se os debe recomendar. Nuevas investigaciones han encontrado que con porcentajes mayores al 0.3% de THC en unión con CBD, se ha encontrado grandes beneficios en el tratamiento de diferentes enfermedades como el cáncer. Estamos hablando, por ejemplo, de una proporción de 1 a 1 de CBD-THC. Esa ayuda perfectamente al cáncer, incluso para eliminar el dolor y el efecto precisamente para detener la proliferación de las células cancerosas. Ayuda en el glaucoma precisamente para evitar el PI, o sea, la presión intraocular, y eso evita precisamente el daño al globo ocular. La esclerosis múltiple que ya mencioné, el VIH y con respecto al SIDA también contribuye precisamente a formar los anticuerpos, o bueno, a ayudar al sistema inmune para que de esa manera resista y tenga oportunidad de tener una calidad de vida mucho mejor. Con la enfermedad de Crohn, esa irritación tan grande en el intestino, que son llagas, que son, son ámpulas que no les permiten tener una vida normal y que incluso a veces hay que utilizar cirugía para ello, controla ese tipo de efectos de tal manera que pueden llevar una calidad de vida mucho mejor. El esclerosis lateral hematrópica, que ya conocemos esa deformación total de la columna y de nuestro cuerpo, que incluso llega a ser mortal, también puede controlar la sintomatología, la misma epilepsia. Entonces, como ven, hay muchas, estas son pocas, hay muchos más que esta combinación de este dúo hace precisamente que tengamos beneficios terapéuticos muy notorios que nos puedan proporcionar una mejor calidad de vida. Ahora tenemos también los terpenos y flavonoides. El desarrollo científico está avanzando también en los efectos terapéuticos de los terpenos y flavonoides, que no son psicotrópicos y tienen múltiples efectos terapéuticos. Hay alrededor de unos 7 u 8 muy famosos y hay como unos 40 que están en desarrollo y cerca de 65 todavía que se han descubierto últimamente, que están trabajando para llevar a cabo la integración de ellos al aspecto pues digamos farmacológico o el aspecto terapéutico, para de esa manera poder recibir esos beneficios. En la actualidad ya se está basando muchos medicamentos en la utilización de todo lo que son terpenos y flavonoides. No tan solo de la cannabis, sino también hay de muchas plantas. Cabe mencionar que todos los terpenos y flavonoides que se tienen, que son de la planta, que son los que dan el color, los que dan el sabor y el olor y el color, son elementos que la planta tiene para su defensa. O sea, gracias a esos elementos, la planta repele plagas, repele insectos. Entonces, ese efecto de defensa que la planta ostenta, lo transmite a través de los estudios que se han hecho, se lo transmite precisamente al ser humano. Entonces, el ser humano obtiene beneficios de defensa y van a enriquecer al sistema inmune. Precisamente por eso, en la actualidad hay una campaña muy fuerte de investigación, porque al no estar dentro de la legalización de ser psicotrópicos, hay una mayor cantidad de inversión económica para llevar a cabo la explotación de este tipo de productos, que son los terpenos y los flavonoides. Y en muchos casos, como menciono aquí, van a sustituir a todos los fitocannabinoides. Estamos hablando, digamos, el limoneno para el dolor. Bueno, pues ahí tenemos un elemento que va a ayudar, un terpeno que va a ayudarnos precisamente a eliminar ciertos efectos terapéuticos que los fitocannabinoides también hacen.
pero en este caso el terpeno no es un psicotrópico. Entonces, de ahí es donde viene la gran ventaja que estoy mencionando. Como referencias de todo lo que he hablado, todos los que he expuesto, saqué aquí estos libros que, bueno, de hecho he estudiado más, he visto más libros, pero pongo los importantes que ustedes pueden en un momento dado consultar. Son todos de PubMed. La PubMed, ustedes conocen, es la publicación médica a nivel mundial más importante, que contiene todos los desarrollos científicos a nivel mundial que se tienen, y ahí aparecen. Y entonces aquí hay 6 publicaciones, no quiere decir que sean las únicas, hay muchas más. Por ejemplo, está el THC y CBD en el dolor, ya de febrero de 2010. Ahí tienen la referencia de PubMed. Es la quimioterapia con CBD y THC, el CBD y el THC en la encefalomelitis y el microbioma, en fin, varios libros donde sí estamos abocándonos precisamente a fundamentar que el dúo de THC y CBD tienen un soporte científico para